Bueno, buenos días a todos. Espero que me oigáis, que nos oigáis y nos veáis bien. Bienvenidos a este seminario web que organizamos desde AGM, tanto desde la oficina de Madrid como desde la de Barcelona. Comparto esta ponencia con mis dos compañeros, con Miguel Morales, socio de Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo en Barcelona, con Luis Ignacio Adel, abogado del despacho, responsable del departamento de procesal aquí en Madrid y también abogado de Derecho Administrativo y profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Nebrija de Madrid. Yo soy Gregorio River, soy socio administrativo y de litigación aquí en Madrid. Vamos a hablar de responsabilidad patrimonial de la Administración. Bueno, en este momento, lo dejaremos casi para el final porque es la parte que quizá pueda ser más interesante en cuanto a la situación que hemos pasado y que estamos pasando respecto a esta alerta sanitaria, al COVID y las consecuencias que ha podido tener, y queremos bueno, pues llevarlo al terreno de la responsabilidad de la administración pública en diferentes supuestos. Yo creo que quizás dentro de los que estamos aquí en el seminario de hoy, lo que más nos interese sea el tema de la contratación pública, los incumplimientos por parte de la administración en esos contratos públicos o los cumplimientos parciales y los perjuicios que hayan podido derivarse de ello, y sobre todo de la utilización que haya podido tener la administración de los diferentes reales decretos que se han ido promulgando y quizás si se han valido o no en algunos momentos para llevar a cabo algunas decisiones que han podido generar perjuicios a las empresas o particulares que han tenido relación con la administración y las consecuencias de ello, y sobre todo cómo se puede reclamar. Vamos a hablar en primer lugar de si son indemnizables los daños y perjuicios causados por una entidad pública, los requisitos para que esos daños sean indemnizables y cómo podemos reclamar, los diferentes supuestos que puede haber de perjuicios originados por la administración, tanto a nivel contractual como a nivel de usuarios de la administración pública. Luego, mi compañero Miguel Morales os hablará sobre el procedimiento, sea la parte más ardua y tediosa de todo esto, pero es importante, tanto en la vía administrativa, es decir, en la vía prejudicial, como en la vía luego ya contenciosa administrativa, si debemos acudir a los juzgados, bien porque la resolución de la administración en la parte administrativa no haya sido favorable, acorde a nuestros intereses, o incluso porque la administración ni siquiera haya contestado a nuestra reclamación y las consecuencias que ello tiene. Y terminaremos hablando de los perjuicios causados por la administración derivados del estado de alarma en consecuencia del COVID-19 y fundamentalmente de tres supuestos que, aunque parecen heterogéneos, pero creo que son bastante interesantes y creo que van a ser como reitero, de bastante interés para vosotros. Sin más, empezamos en cuanto a la primera parte de la exposición. ¿Son indemnizables los daños y perjuicios causados por una entidad pública? Bueno, eso viene regulado en primer lugar la propia Constitución española en su artículo 106.2 y establece los términos en los que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión o por todo daño. Cuando hablamos de lesión hablamos de todo perjuicio causado que sufran en sus bienes, en su patrimonio, en su persona, por la actuación de la administración, siempre y cuando no sean causados o bien por un tercero, bien por uno mismo o bien por una causa de fuerza mayor. Nos referiremos también al artículo 32 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico de las administraciones públicas y de procedimiento administrativo común, que viene a decirnos que todo perjuicio, todo daño antijurídico que sufra una persona física, una persona jurídica como consecuencia de un acto causado por la administración es indemnizable. Es decir, y cuando hablamos del normal o anormal funcionamiento, lo que queremos decir es no es una responsabilidad completamente objetiva, pero sí es cuasi objetiva. Quiero decir, si por la utilización o a causa de cualquier servicio público sufrimos un daño, la única excepción por la que no deberíamos ser indemnizados es porque ese daño sea causado o bien por un tercero o por una causa de fuerza mayor o por culpa exclusiva del propio perjudicado. ¿Cuáles serían los requisitos para que
el perjuicio, el daño, pueda ser o deba ser indemnizable. En primer lugar, es evidente la existencia de un daño, un perjuicio o una lesión. Sin la existencia de ello, es evidente que no hay nada que reclamar. Ello tiene que venir dado a causa del normal o anormal funcionamiento de la administración. Es decir, tiene que ser una acción o una omisión atribuible a la administración, nunca al propio perjudicado, como decimos, ni a un tercero. Y lo que debe haber es, sin duda, una relación de causalidad. Es decir, tiene que haber un nexo causal entre el funcionamiento del servicio público, normal o anormal, y el mal producido, el perjuicio sufrido. Y, por supuesto, debe ser evaluable económicamente. Como decimos y he reiterado ya anteriormente, las excepciones a esto son tres. La culpa exclusiva del perjudicado, si la culpa la tenemos cualquiera de nosotros, los usuarios o las personas que contratamos con la administración, es evidente que no vamos a poder reclamar nada. Que sea culpa de un tercero, tendríamos que ir contra un tercero, nunca contra la administración, y en cualquier caso los supuestos de fuerza mayor. Como decimos, toda responsabilidad achacable a la administración y que el ciudadano tenga la obligación de soportar, que causa un daño invaluable económicamente, puede exigirse por la vía de la responsabilidad patrimonial. ¿Qué supuestos podemos tener? Pues los supuestos, evidentemente, esto no es un numerus clausus. Los supuestos pueden ser todos aquellos que se den en el actuar entre los ciudadanos, las empresas y la administración pública. Pero bueno, nosotros hemos querido hacer mención a los más comunes. En primer lugar, y creo que es lo que más nos puede interesar a los que estamos hoy aquí en este seminario, son los perjuicios derivados del incumplimiento o del mal cumplimiento contractual por parte de un organismo público. En cualquier contrato de administración, ya sea un contrato de obra, un contrato de suministro, si la administración incumple ese contrato o lo cumple mal, podemos reclamar una serie de daños y perjuicios. En la propia ley de contratos del sector público, a la que luego se referirán mis compañeros, vienen recogidos cómo se puede realizar esa reclamación y, sobre todo, cómo se cuantifica. Eso por una parte. Y luego, todos aquellos perjuicios que se deriven de ello y que podamos acreditar, se van a poder reclamar. Tenemos también la responsabilidad patrimonial en el ámbito de la sanidad pública. En este caso nos referimos a cualquier negligencia médica. Es igual que si vamos a un hospital privado y tenemos un problema por una negligencia médica, nosotros reclamaríamos en la vía privada, en la vía civil, en un juzgado de primera instancia. Sin embargo, si es en un hospital que depende de la administración pública, bien, reclamaríamos vía responsabilidad patrimonial de la administración. Iríamos primero a una reclamación administrativa previa para posteriormente, si no conseguimos el resultado querido en esa reclamación previa, en esa resolución previa por la administración, tendríamos que irnos al procedimiento judicial y ya tendríamos una resolución dictada por los tribunales plenamente ejecutiva. Responsabilidad, por ejemplo, por el mal estado de la vía pública, una caída en la vía pública porque está mal asfaltada, porque hay el ayuntamiento de turno no arregla la calle y sufrimos una caída o un accidente. Responsabilidad por un defectuoso mantenimiento de un organismo público en cualquier edificio de la administración, un edificio de la agencia tributaria, un edificio de un ministerio cuando vamos, daños ocasionados con la utilización de un servicio público, véase un servicio ferroviario, un servicio de autobús, etcétera, o responsabilidad por el mal funcionamiento de la administración de justicia. Cuando acudimos a los tribunales para reclamar, si la administración de justicia funciona mal y de ello se deriva que tenemos un perjuicio, podremos reclamar ese perjuicio primero en vía administrativa y posteriormente, como os digo, iríamos a la vía contenciosa administrativa. ¿Vale? Creo que estos son los puntos fundamentales de lo que es esquemáticamente de lo que es la responsabilidad patrimonial de la administración, que quiero que quede muy claro. Es decir, todo perjuicio derivado de la actuación de la administración y que sea achacable a la misma es reclamable. Tenemos que evaluar, tiene que ser evaluable económicamente, pero siempre que haya un nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal de la administración y el perjuicio que se nos produzca, podemos reclamar. Y sin más, voy a dar paso, como decía, a la parte que considero que es un poco más complicada, más compleja, pero bueno, mi compañero Miguel Morales, socio del despacho de Barcelona, creo que os lo aclarará os lo dejará todo meridianamente claro. Muchísimas gracias, quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis y sin más doy paso a Miguel, que será, como digo, muy clarificador. Muchas gracias, buenos días. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Goyo. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Soy Miguel Morales, desde la oficina de AGM en Barcelona. Y como comentaba Gregorio, os voy a explicar brevemente
cuál es el trámite que tenemos que seguir para realizar una reclamación de responsabilidad patrimonial frente a la Administración. Como muchos de vosotros ya sabréis, para realizar esta reclamación no nos podemos ir directamente a los tribunales. La Administración tiene la prerrogativa o una prerrogativa legal por la cual antes de que podamos reclamar esas responsabilidades en las que podamos llegar a reclamar a la Administración por los supuestos que os ha comentado Goyo anteriormente, tenemos que acudir primero a la vía administrativa. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos que iniciar o que propiciar la apertura de un expediente administrativo de responsabilidad patrimonial de la Administración. Esto está regulado en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas. También cabe la posibilidad de que estos procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Administración sean abiertos de oficio por la propia Administración. No son la mayoría de los casos, obviamente, normalmente la Administración no abre de oficio estos procedimientos, a menos que muchas veces porque no tiene conocimiento de ellos. Pongamos por caso, pues en ocasiones, pues, bueno, una caída por una zanja mal señalizada o mal protegida en la vía pública. Pues bueno, la caída se puede producir sin que haya presencia, pues, de un policía local o de un guardia urbano o de alguna autoridad pública, evidentemente, y es la persona perjudicada la que tiene que propiciar la apertura de este procedimiento administrativo. Hay que tener muy presente el tiempo, y los abogados pues estamos muy avezados o muy acostumbrados o padecemos mucho en la cuestión de los plazos procesales y administrativos. Hay que tener muy presente que tenemos un plazo de 1 año para reclamar. Es decir, si se produce pues esa caída o cualquier evento que pueda dar lugar a una responsabilidad patrimonial de la Administración, tenemos únicamente 1 año para formular la reclamación. Esta reclamación estoy refiriendo a la reclamación administrativa. Antes de que transcurra el curso de este año, tenemos que haber presentado una instancia, una solicitud ante la Administración. En esta solicitud tenemos que especificar pues, los hechos básicos, es decir, tenemos que identificarnos, tenemos que identificar la persona o la empresa que haya podido verse perjudicada, tenemos que especificar cuál es el daño que se ha producido, tenemos que indicar ya cuál es la relación de causalidad, es decir, pues, siguiendo con el ejemplo de la caída, pues bueno, tenemos que identificar que había un agujero, una zanja, etcétera, etcétera, en la vía pública. Tenemos que decir que en ese momento pues estábamos circulando, transitando, deambulando, paseando por esa zona, y que como consecuencia de una mala señalización, de una mala protección, etcétera, etcétera, pues hemos caído y hemos tenido este problema. Ayer nos llegó al despacho una pareja que se había caído en la motocicleta, iba a una velocidad pues iba despacio, muy despacio, estaba a punto de parar en un semáforo y justo en el asfalto, 10 o 15 metros, si no me equivoco, antes de parar en el semáforo, pues había un boquete importante producido por las últimas lluvias que se habían producido en Barcelona. Y como consecuencia de que la rueda se incrustó en ese agujero, pues los chicos cayeron y han tenido pues una serie de daños pues bastante serios, a pesar de que la velocidad que llegaban era poca. En ese caso, pues bueno, tenemos que explicar que la caída ha sido como consecuencia de la existencia de ese agujero. Tenemos que intentar acreditarlo, hacer fotografías. En ese caso, pues acudió Presta una dotación de la Guardia Urbana que nos ha ayudado, porque ha emitido un atestado y que ya dice que la causa de la caída pues ha sido ese pavimento en mal estado, pero en muchas ocasiones no tenemos la fortuna de que pues la policía, pues como os comentaba, esté allí y pueda dar lugar pues a un atestado que ya tiene una presunción de veracidad que nos ayudará en mucho en nuestra reclamación, en este caso. Tenemos que hacer esa relación como consecuencia de ese funcionamiento normal o anormal de la administración pública o de alguna situación que dé lugar a esa responsabilidad.
responsabilidad. Se habla mucho, o en la ley, o los abogados, pues hablamos el tema de la responsabilidad de la administración, de una responsabilidad objetiva, es decir, casi automática, pero no es cierto. Tenemos en todo caso que acreditar que hay un daño, que ha habido un elemento que da lugar a esa responsabilidad y que una relación entre el daño y esa causalidad. También tenemos que mirar de cuantificar, tenemos que cuantificar ese daño. Si en el momento que formulamos la reclamación no lo podemos cuantificar, lo tenemos que cuantificar más adelante. La administración nos requerirá, la administración que sea. También hay que decir que nos tiene que requerir para que subsanemos cualquier deficiencia, cualquier falta de información que pueda adolecer nuestra reclamación. Es decir, si no hemos identificado bien a la persona, o nos hemos dejado el DNI, o no hemos concretado la fecha, no hemos concretado exactamente el lugar, o alguna de las circunstancias relevantes, pues la Administración tiene la obligación de darnos la oportunidad de subsanar y de aclarar cualquier elemento necesario en este supuesto. Tenemos que identificar la fecha de producción del daño y tenemos que, pues, realizar las alegaciones que estimemos oportunas. Podemos aportar documentos, podemos aportar fotografías, podemos aportar toda la documentación que pueda justificar nuestra reclamación y podemos también proponer prueba para que la propia Administración recabe con todos los medios que tiene a su alcance, pues, informes al respecto de los hechos que han motivado nuestra reclamación. Aquí os comentaré que en muchas ocasiones se produce el caso de que la Administración no nos responde o no nos contesta, o que no lo hace nunca, o que no lo hace en el plazo que tiene legalmente estipulado para contestar a nuestra reclamación, que es el plazo de 6 meses. Si la Administración no nos contesta, no nos dice ni que sí ni que no, en realidad podemos hacer dos cosas. Podemos presentar un escrito solicitando una resolución expresa, porque la ley establece que la Administración se tiene que pronunciar expresamente sobre si rechaza o admite nuestra reclamación. O, por otro lado, podemos acudir a la figura del silencio administrativo. En este caso es negativo, es decir, que si transcurre el plazo de 6 meses sin que la Administración se haya pronunciado al respecto de nuestra reclamación, debemos entender rechazada nuestra reclamación. Y esa es la puerta de entrada a la jurisdicción, a los juzgados, a una reclamación judicial en sede, en este caso, de la jurisdicción contencioso-administrativa, que es otra prerrogativa que tiene la Administración, que tiene una jurisdicción propia para el conocimiento de las causas que versan sobre, pues, los actos administrativos. Bueno, es lo que os ponemos en la presentación, pues es un poquito lo que os acabo de comentar. Si se produce la resolución expresa, bien, digamos, de motu propio por la Administración o bien provocada por nosotros, que solicitamos que se pronuncie expresamente, la Administración no se puede limitar a decir si sí o si no. La Administración tiene que emitir una resolución y tiene que motivarla, tiene que decir por qué accede a nuestra reclamación y, sobre todo, cuando no accede a nuestra reclamación, por qué no accede a ella, para poder acudir a los tribunales, pues, con una garantía, o para poder saber a qué nos estamos enfrentando, qué es lo que estamos discutiendo y por qué no se nos ha dado la razón, no se ha aceptado nuestra reclamación para poder formular una reclamación judicial, contenciosa administrativa, pues con las mayores garantías, con la mayor fundamentación posible para aportar, pues, más pruebas si cabe, etcétera, etcétera. Una vez han transcurrido los 6 meses del silencio administrativo o una vez hemos recibido la resolución expresa de la Administración por la cual rechaza nuestra reclamación, tenemos el plazo de 2 meses para iniciar esa vía contenciosa administrativa, que es lo que os explicaré brevemente a continuación, porque realmente, pues, esta es la parte que nos corresponde a los abogados y tampoco quiero agobiaros mucho con los requisitos de la ley y del procedimiento, pero bueno, para que tengáis una idea de cuál es el cauce en el cual estas reclamaciones, pues, se va tramitando. Primero, como ya os he comentado, tenemos que acudir a la vía administrativa, tenemos que reclamar a la propia Administración que atienda a nuestra reclamación.
y si se rechaza esa reclamación, entonces es, como os he comentado, cuando se abre la vía contenciosa administrativa, que está regulada en otra ley, que es, digamos, si conocéis en el trámite civil hay una ley de enjuiciamiento civil, pues la ley de enjuiciamiento que a la que se someten estos procedimientos de responsabilidad patrimonial de la administración es la Ley 29.1998, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. Aquí tenemos lo que se llama el procedimiento ordinario, que está regulado en los artículos 43. Tenemos que iniciar, una vez tenemos esa resolución o ese silencio administrativo, presentamos un recurso y presentamos un recurso, decimos que no estamos conformes con la resolución y después el juzgado nos dará plazo para formular lo que se llama una demanda. Entonces es un procedimiento ya, digamos que ya sigue un trámite procesal normal, formulamos la demanda, la administración obviamente tiene trámite para contestar. En esta demanda nosotros tenemos que aportar toda la documentación. El juzgado, antes, una vez formulamos el recurso, el juzgado tiene que recabar, solicita, exige que la administración aporte al juzgado todo el expediente judicial, el expediente administrativo, es decir, todo lo que se ha instruido en el trámite administrativo tiene que aportarse al juzgado. En ese momento el juzgado nos da traslado, una vez lo aporta la administración al juzgado, nos da traslado a nosotros, a los abogados, para que revisemos ese expediente administrativo. Ahí es un punto muy importante, a veces no reparamos lo suficiente, es un punto muy importante porque hay ocasiones en las cuales la administración, por descuido o por no descuido, no aporta determinados elementos de prueba que fueron aportados en su momento, o no aporta determinadas resoluciones que ella misma ha dictado, o se deja algún tipo de elemento que sí que está o que debería estar en el procedimiento, en el trámite administrativo, y podemos solicitar al juez que lo complete, requerir a la administración que aporte la información necesaria para que ese expediente administrativo esté completo. Una vez tenemos ese expediente administrativo completo en el juzgado, tenemos plazo para formular la demanda, que ahí es donde volvemos a concretar por qué estamos reclamando, qué es lo que reclamamos, por qué es responsable la administración y por qué estamos en contra, digamos, de la resolución administrativa que nos ha rechazado esa solicitud. Estos trámites o este trámite, que debería ser relativamente rápido en el tiempo, pues desgraciadamente, dada la escasez de medios de la Administración de Justicia, también en este orden jurisdiccional, y especialmente en este orden jurisdiccional, las demoras pueden ser grandísimas. Hay veces que para una reclamación muy pequeña pues estamos 2 o 3 años. Para reclamaciones más grandes pues podemos estar muchos años. También depende bastante de en qué ciudad nos encontremos. Los juzgados contenciosos administrativos están situados siempre en las capitales de las provincias, y la saturación que pueda tener a lo mejor el juzgado contencioso administrativo o el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pues no es la misma saturación que pueda tener el de Zaragoza, el de Lleida o el de Alicante, pero tenemos que cargarnos, la verdad es que tenemos que cargarnos muchas veces de paciencia. Las resoluciones que dictan los juzgados de lo contencioso administrativo son además susceptibles de apelación, tanto si nos benefician como si nos perjudican, y esto pues también evidentemente dilata el curso de este procedimiento en el tiempo y nos puede hacer, digamos, padecer digamos, la penalidad o el sufrimiento de no tener una resolución como debería ser en tiempo y forma, lo que nos hace muchas veces, o al ciudadano le hace muchas veces, desistir por agotamiento. Yo en este caso pues os animo, porque hay muchas ocasiones en las que lamentablemente nos encontramos con casos flagrantes en los que la responsabilidad de la administración pues es muy clara. Nunca podemos decir, los abogados nunca siempre nos curamos en salud, y también tenemos que ser prudentes, evidentemente, porque la decisión no está en nuestras manos, pero hay casos muy claros de responsabilidad patrimonial de la administración en los cuales nuestro cliente desiste por puro agotamiento, sabiendo pues la demora que tienen los juzgados y tribunales, y el hecho de que pues
evidentemente tiene que soportar lamentablemente pues, los costes de ese procedimiento. Bien, voy a dar paso a mi compañero Luis, si no me equivoco, que os va a explicar los siguientes puntos. Muchas gracias a todos y quedo a vuestra disposición. Adelante, Luis. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos los asistentes a este seminario por su asistencia y muchas gracias a los compañeros Gregorio Oliver y Miquel Morales que me han precedido y que os han explicado un poco cuáles son los requisitos generales de la responsabilidad patrimonial de la Administración y el procedimiento, la reclamación administrativa previa necesaria del procedimiento contencioso administrativo. Yo voy a centrar mi exposición en una cuestión ya más concreta, bien, que son pues algunos de los perjuicios causados por la Administración derivados del estado de alarma decretado por el COVID-19. Como vemos, hemos dividido esta exposición en 3 puntos que realmente pueden agruparse en 2. Por una parte, los daños y perjuicios que se han ocasionado con motivo de la suspensión de contratos con las administraciones públicas, en consecuencia de la declaración de ese estado de alarma, y por otro lado, todo lo relativo a la cuestión sociosanitaria derivada de la pandemia y que, a nuestro juicio, pues, puede generar reclamaciones en diversas direcciones. Lo explicaremos o trataremos de explicarlo a continuación. Comenzando por esta parte, ¿no? La sociosanitaria, hablamos de los perjuicios ocasionados por la falta de medios sanitarios en los hospitales públicos. Resulta evidente, en este caso, una potencial o una posible reclamación por parte, ya sea de afectados, por una deficiente asistencia hospitalaria, afectados fallecidos o afectados sin más, y por el propio personal sanitario, si ha tenido que desarrollar su labor sin, como decimos, pues, los medios oportunos y por lo tanto han sufrido también perjuicios. Resulta evidente, y es de rabiosa actualidad, esa cuestión. La reclamación por parte, o la potencial o la posible reclamación por parte de ese colectivo. De igual modo, también es rabiosa actualidad la posibilidad de reclamación por parte de residentes en residencias de mayores. En este punto haremos la exposición, partirá de un análisis siquiera somero de la numerosísima normativa dictada tanto por el Ministerio de Sanidad como por las respectivas comunidades autónomas y que parten de 2 órdenes fundamentales, que son la orden 265/2020, 19 de marzo, la adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros sociosanitarios ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y la orden 275/2020, 23 de mayo, por la que se establecen medidas complementarias. Esta primera orden, 265/2020, 19 de marzo, una vez ya decretado el estado de alarma en virtud del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, establece, como decimos, una serie de medidas organizativas para la atención sanitaria de los residentes afectados por el COVID-19 y de quienes conviven con ellos. Dicha orden contempla medidas relativas, en primer lugar, a todo el personal sanitario y no sanitario que preste servicios en la residencia de mayores y otros centros sociosanitarios, medidas, en segundo lugar, relativas a la ubicación y aislamiento de pacientes COVID-19 en las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios. En tercer lugar, medidas relativas a la limpieza en las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios y medidas relativas también a los profesionales sanitarios en relación con la atención sanitaria en las residencias de mayores. En este punto se facultaba dicha orden del Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas para modificar la prestación de servicios del personal médico, de enfermería o de otro tipo de personal sanitario vinculado con las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios, con independencia de su titularidad pública o privada, para adaptarlos a las necesidades de atención
en dichas residencias y centros. Asimismo, medidas para la coordinación, para el diagnóstico, seguimiento y derivación de COVID-19 en residencias de mayores y otros centros sociosanitarios del Sistema Nacional de Salud, autorizando a las autoridades competentes de cada comunidad autónoma a dictar todas las resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que fueren necesarias en su esfera específica de actuación para garantizar lo dispuesto en dicha orden. La segunda de las órdenes, la 275/2020 de 23 de marzo, añade además una obligación de suministro de información para todos los centros de servicios sociales de carácter residencial, ya sean de titularidad pública o privada, que se encuentren en territorio nacional. Y se declara, y esto resulta importante, a los centros de servicios sociales de carácter residencial, incluso los de titularidad privada, como operadores de servicios esenciales. A consecuencia de esa consideración de operadores como servicios esenciales, se afirma en el articulado de dicha orden que deben dichos centros mantener su actividad, no pudiendo adoptar medida alguna que conlleve el cierre, la reducción o la suspensión de actividades o de contratos laborales, salvo que siempre, lógicamente, la autoridad competente de la comunidad autónoma determine, por las circunstancias concurrentes, que ese mantenimiento de la actividad no es imprescindible. Se faculta a la autoridad competente de la comunidad autónoma a intervenir los centros residenciales, objetos de esta orden. Estas actuaciones o esa intervención puede conllevar, y entre otras, las siguientes actuaciones: ordenar por motivo de salud pública justificados el alta, la baja, la reubicación y el traslado de residentes a otro centro residencial de su territorio, establecer las medidas oportunas para la puesta en marcha de nuevos centros residenciales y la modificación de la capacidad, urbanización de los existentes, incluso designar un empleado público en los casos en los que el centro cuente con residentes con síntomas en aislamiento preventivo por contacto estrecho con posible caso o confirmado de COVID-19, residentes con síntomas compatibles con el COVID-19 o directamente residentes con casos confirmados de COVID-19. En esos casos, decimos, se puede incluso designar un empleado público para dirigir y coordinar la actividad esencial de los centros, así como modificar el uso de los centros para su utilización como espacios para uso sanitario. Queremos decir con ello que, lógicamente, y por eso decíamos que pueden derivarse reclamaciones de responsabilidad patrimonial en distintas direcciones, pues resulta evidente, como decimos, absolutamente actual la cuestión, que efectivamente el familiar de una persona residente en un centro de mayores, que lógicamente por parte del mismo, del centro, nos referimos, no se han llevado a cabo estas y algunas otras cuestiones que ahora referiremos también en cuanto a planes obligados de contingencia, y evidentemente se han incumplido por esos centros dicha normativa, en este caso el Ministerio de Sanidad, pero además la numerosa normativa autonómica en la materia, pues evidentemente generará una responsabilidad que en el caso de tratarse de residencias de servicios gestionados en régimen de concesión administrativa o a través de un concierto público con la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad Autónoma, cuando en ese caso la residencia hubiera obtenido la adjudicación de plazas públicas, bien financiadas total o parcialmente por la Administración, se generará, decimos, una responsabilidad del centro en cuestión y probablemente se hará extensiva las reclamaciones, nos aventuramos a decirlo, respecto a la comunidad autónoma, la administración autonómica correspondiente, y es posible que incluso un régimen de concurrencia de culpas respecto a la Administración General del Estado, vía Ministerio de Sanidad. Ahora bien, del mismo modo que efectivamente el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de dicha normativa genera esa responsabilidad, las residencias también podrán, en cierto modo, dirigir una reclamación de responsabilidad patrimonial en el caso de que por parte de la Administración autonómica o general del Estado pues no se hayan facilitado las medidas necesarias, porque, como decíamos, por una parte, a los centros de mayores se les ha considerado como servicios públicos,
operadores de servicios esenciales, públicos, a permanente disposición de la Administración, hasta el punto de que, como hemos visto, no podían cerrar, no podían reducir su actividad, ni tan siquiera también, como consecuencia de esa consideración de servicio público y en virtud del Real Decreto 9/2020, tampoco tramitar ERTEs, y por lo tanto, estando permanentemente a disposición de la Administración, quienes incluso podían derivar residentes de un centro a otro si las necesidades de la pandemia así lo exigían. Eso ha obligado a proveer al personal sanitario y no sanitario de las residencias de EPIs. La situación de desabastecimiento era evidente en muchos casos, así como dentro de los llamados planes de contingencia a los que venían obligadas los centros sociosanitarios, pues, y aparte de los análisis detallados de las infraestructuras del centro, parece razonable, el análisis detallado de las características de los residentes, de los recursos humanos disponibles, una relación detallada de los, como decimos, de los EPI, de los equipos de protección individual disponibles, garantizar la provisión de jabón, papel y soluciones desinfectantes, establecer un plan de continuidad de la actividad ante posibles bajas del personal como consecuencia de la pandemia, garantizar que todos los aseos de los centros públicos y privados dispongan de jabón y toallas, se dispondrá de dispensadores con solución hidroalcohólica para la higiene de manos. Como medida excepcional, se clausuran y se ordenó la clausura de las zonas comunes de las residencias para disminuir al máximo la interacción entre los residentes. No obstante esa situación, debiéndose atender a las necesidades de las personas con deambulación inevitable por trastorno neurocognitivo o trastorno mental grave, programas intensificados de limpieza del centro. Es decir, una batería de medidas, planes de contingencia que muchas residencias, unas residencias, sí efectivamente han llevado a cabo en una situación, como decimos, de desabastecimiento por parte de la Administración. Pensemos que una residencia de mayores siempre tiene asignado un hospital de referencia. Hay personal de geriatría en ese hospital y dispensa de material sanitario mensual por parte de ese hospital de referencia. En este caso, no se ha podido producir por esa situación de desabastecimiento. Por tanto, entendemos que, así como, por supuesto, los afectados, las personas residentes mayores que han sufrido algún tipo de afección, incluso que hayan fallecido, en este caso por vía de sus familiares, que lógicamente se subrogan y ellos tendrán la legitimación para reclamar, podrán instar un expediente de responsabilidad patrimonial frente al propio centro y la Administración, decimos, autonómica y en su caso general del Estado. También las propias residencias, incluso centros hospitalarios, podrían iniciar expedientes de responsabilidad patrimonial respecto, en este caso, exclusivamente a la Administración autonómica, la Administración general del Estado, por no facilitar esas medidas que la propia Administración imponía como obligatorias para los centros. Igualmente, y con esto vamos a ir cerrando este punto, sin necesidad de incoar un expediente de responsabilidad patrimonial, sí podrían, también en este caso, los centros de mayores, iniciar lo que se denomina un expediente de reequilibrio patrimonial o de equilibrio en busca de un restablecimiento del equilibrio económico en los contratos públicos. Es cierto que efectivamente en el caso, como decimos, de residencias bien gestionadas en régimen de concesión administrativa o a través de un concepto público con la Consejería de Políticas Sociales de la respectiva comunidad autónoma, existe un contrato vinculante entre las mismas. Es cierto que rige el principio en virtud del cual la ejecución de dicho contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, pero también es cierto que dicho principio debe modularse cuando se alteran las condiciones que sirvieron para fijar el contrato, estableciendo mecanismos encaminados, como decimos, a lograr ese equilibrio económico del contrato. Viene, en este sentido, la jurisprudencia reconociendo la derogación del principio de riesgo y ventura al contratista en virtud de la aplicación de los principios rebus y stantibus, el incremento injusto y el riesgo imprevisible. Por tanto, ese también sobrecoste en materia de EPIs, en materia de material de protección variado, en materia de reforzamiento de personal sanitario y no sanitario en las residencias, limpieza de las mismas, desinfectantes,
dispensa de material sanitario para residentes no afectados con COVID, que derivado de la situación de COVID no se ha hecho cargo el hospital de referencia por la situación de desabastecimiento y que ha tenido que asumirlo la propia residencia. Podría, en este caso, también iniciar ese expediente de reequilibrio patrimonial a fin de lograr ese equilibrio económico de las prestaciones y verse resarcido de los perjuicios ocasionados durante el estado de alarma y la situación de pandemia derivada del COVID-19. Por otro lado, es objeto de análisis en esta exposición los daños y perjuicios ocasionados por la suspensión de contratos, decíamos, con las administraciones públicas amparados en el estado de alarma. Bien, aquí también sucede una cosa curiosa. Existe regulación específica en la materia, ahora veremos cuál es y la analizaremos. Y también en este caso, atendida la regulación legal y como iremos desgranando, la dirección de la reclamación también puede ser bidireccional. Quizás, que es lo que de forma más expresa contempla la normativa que ahora aludiremos por parte de la Administración al contratista, pero sobre todo nosotros entendemos que por parte del contratista a la Administración. Como decimos, la cuestión fue regulada por el Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Y concretamente, su artículo 34 se ocupa de las medidas en materia de contratación pública para paliar sus consecuencias. De conformidad a dicha regulación legal, se establece un distingo, en primer lugar, entre los contratos públicos de servicios y suministros de prestación sucesiva y los de no prestación sucesiva. Bien, respecto a los primeros, esto es los contratos públicos de servicios y suministros de prestación sucesiva, se dice que estén vigentes en el momento en que este Real Decreto entra en vigor si su ejecución deviene imposible como consecuencia del COVID-19 o de las medidas adoptadas, se dice en dicho precepto, por las autoridades para combatirlo, quedan automáticamente suspendidos desde que se produce la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. Como apuntábamos, este Real Decreto parece estar ideado para el caso de que la suspensión sea solicitada por el contratista. Pues este artículo 34 añade que debe el contratista dirigir la solicitud de suspensión al órgano de contratación, reflejando las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible, debiendo resolver el órgano de contratación en el plazo de 5 días naturales. Transcurrido ese plazo de 5 días naturales y notificarse la resolución expresa al contratista, esta debe entenderse, se dice en el Real Decreto Ley, entenderse desestimatoria. Sin embargo, nosotros entendemos que la práctica puede ser, y ha sido incluso, la Administración quien de facto ha dejado muchos contratos en suspenso. En primer término, será, por tanto, imprescindible que valoremos jurídica y judicialmente, ¿no?, la concreta situación de hecho que impide la prestación, para, bien, desde una interpretación extensiva de ese artículo 34 o bien desde una interpretación restrictiva, pues concluir si la suspensión tiene acomodo legal. Pues la ejecución de ese contrato ha devenido efectivamente imposible como consecuencia, de forma exclusiva, decimos, del COVID-19 o de las medidas adoptadas por las autoridades para combatirlo, o si por el contrario no se da realmente esa imposibilidad, no existe esa imposibilidad real de ejecución por esas causas, como decimos, que son exclusivas y excluyentes de otras cualesquiera, y por ende el contrato no debió suspenderse. Y cuando digo de otras cualesquiera, me refiero lógicamente a las derivadas de los efectos económicos del COVID-19. Es decir, en este caso estaríamos ante una imposibilidad real de ejecución por parte de la Administración, sí o no. Decimos, va a ser imprescindible su valoración jurídica, primero desde un punto de vista jurídico y posteriormente, como puede ser de otra manera, desde una óptica judicial, desde las resoluciones de los tribunales ante una cuestión que evidentemente va a generar controversia. Existe, sin embargo, si esta es una primera cuestión, una segunda que a nuestro juicio todavía tiene una mayor relevancia práctica, y es determinar cuándo puede reanudarse la prestación. Es decir, una vez
alzado el estado de alarma. En el mismo momento en que la actividad de que se trate puede llevarse a cabo legalmente, no obstante la vigencia del estado de alarma. El citado Real Decreto no aclara dicha cuestión. Quizás porque en el momento de su promulgación el 20 de marzo ni tan siquiera podía dar respuesta a dicha cuestión, al no saberse ni cuál iba a ser el devenir de la situación epidémica, ni la duración del estado de alarma, ni sus posibles prórrogas. Y si es cierto, bien es cierto que podría entenderse que dicha reanudación se asocia a la superación de la pandemia o al menos a un mayor control de sus efectos desde el punto de vista sanitario, debemos preguntarnos si una vez superada esa situación de máxima alerta sanitaria puede resultarmente, como decimos, imposible la reanudación de la prestación, como apuntábamos en este caso ya por los efectos económicos derivados de la propia pandemia. Pues bien, en la medida en que la regulación legal habla de imposibilidad real de ejecución del contrato a consecuencia del COVID-19, nos preguntamos, ¿no podría sostenerse que esa imposibilidad ha devenido en definitiva precisamente a consecuencia del mismo? La ambigüedad, ya decimos, deliberada o no, de la regulación legal puede ofrecer esa alternativa jurídica, desde luego, y desde nuestro punto de vista no resulta descartable que la Administración vaya a utilizarla en los numerosos litigios que se van a plantear. Decimos, será una cuestión que, con independencia de que será definitivamente la interpretación judicial quien resuelva la cuestión, resulta evidente que a partir de que esa suspensión puede devenir en definitiva en la relación jurídica interpartes, el contratista y la administración pública, deberá articularse el oportuno mecanismo jurídico resolutorio del contrato. Y lo que resulta más importante, ya no la resolución en sí del contrato, sino determinar los efectos de dicha resolución. En el caso de que haya un acuerdo entre los contratantes, esto es, la administración de un lado, el contratista por otro, pues obviamente no habrá problema y al mismo habrá de estarse, siempre y cuando pues, no resulte ningún perjuicio para tercero. Pero en el caso de que no exista ese desacuerdo, surge la siguiente pregunta. ¿Puede sostenerse entonces en tal caso que la indemnización procedente debe quedar limitada a los conceptos fijados en el Real Decreto y a los que ahora haremos referencia para el tiempo además de la suspensión? Pues en nuestra opinión, no. Como decimos, el citado Real Decreto 8/2020 consagra la obligación de la entidad adjudicadora de abonar al contratista en esos contratos públicos a los que hacemos referencia, es decir, de servicios y suministros de prestación sucesiva, los daños y perjuicios efectivamente sufridos por el contratista durante ese periodo, como decimos, de suspensión, previa solicitud y acreditación fehaciente por el contratista de su realidad, efectividad y cuantía. Los daños y perjuicios que el Real Decreto fija como únicos indemnizables al contratista son los siguientes. En primer lugar, los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal que figura escrito con fecha 14 de marzo de 2020, en relación del estado de alarma, a la ejecución ordinaria del contrato, durante siempre, como decimos, el periodo de suspensión. En segundo lugar, los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos igual al periodo de suspensión del contrato. En tercer lugar, los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos directamente a la ejecución del contrato, siempre que el contratista, además, en estos casos, acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos durante ese periodo de suspensión. Y en cuarto lugar, los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato. Aclara este artículo 34 del citado Real Decreto que estas son, y no otras, las indemnizaciones por daños y perjuicios a favor del contratista, determinando expresamente que a estas suspensiones no se aplicará el apartado
2A del artículo 208 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, contratos del sector público, ni lo dispuesto en el artículo 220 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, porque se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público sobre suspensión de contratos. En nuestra opinión, como decimos, en efecto, esos serán los conceptos indemnizatorios reclamables en los casos de suspensión justificada del contrato y por el tiempo de duración de la misma. Sin embargo, en los supuestos, como decimos, o que bien, dicha suspensión no pueda entenderse amparada en una imposibilidad real de ejecución del contrato exclusivamente como consecuencia del COVID-19 o de las medidas adoptadas por las autoridades para combatirlo, o bien en los supuestos en que la prestación ya no pueda reanudarse, incluso como consecuencia de los efectos de todo orden, incluidos originados por el COVID, consideramos que el contratista podrá reclamar la indemnización comprensiva de la totalidad de los daños y perjuicios sufridos por esa suspensión temporal no justificada o, en su caso, definitiva, al no reanudarse la prestación. En este sentido, y resulta quizás premonitorio, paradójico e intencionado, el propio artículo 34 dice que la suspensión de los contratos del sector público con arreglo a este artículo no constituirá en ningún caso causa de resolución de los mismos. Sí, de acuerdo, pero si, como decimos, o bien estamos ante una suspensión temporal que no está amparada en la literalidad del Real Decreto, o bien esa suspensión temporal se convierte en definitiva porque, por las razones que sean, a la Administración ya no le interese la ejecución de ese contrato suscrito con anterioridad a la declaración del estado de alarma, como decimos, ¿queda limitada la indemnización del contratista a los daños y perjuicios fijados en ese Real Decreto? A tenor del mismo, sí. En nuestra opinión, no, y podría ser el concepto de reparación integral del daño causado. Esa restitución in natura, ¿no? De la que habla el derecho común, en definitiva. Contempla, por último, respecto a estos contratos, el citado Real Decreto, los supuestos en los que al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantiza la continuidad de la prestación, como consecuencia de la paralización de los procedimientos de contratación derivada de lo dispuesto en el Real Decreto que regula el estado de alarma. Bien, teniendo en cuenta además la suspensión que ha habido de términos y plazos administrativos y que no pueda formalizarse el correspondiente nuevo contrato. En tal caso, el Real Decreto sí da solución a la cuestión, remitiéndose a lo dispuesto en el artículo 29.4 de la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de contratos del sector público, con independencia además de la fecha de diferenciación a ese precepto de la fecha de publicación de la licitación de dicho nuevo expediente. Es decir, que en tales casos se puede prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato, sin modificar, eso sí, las restantes condiciones del mismo. Por otro lado, respecto a los contratos públicos de servicios y suministros que no son de prestación sucesiva y que estén vigentes a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley 8/2020 que estamos analizando, afirma su artículo 34 que siempre y cuando estos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19, cuando el contratista incurra en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el contrato, como consecuencia, decimos, del COVID-19 o de las medidas adoptadas por las autoridades para combatirlo, siempre con esa condición, y el contratista ofrezca cumplir sus compromisos, si se le amplía el plazo inicial o la prórroga en curso, el órgano de contratación le concederá esa prórroga, bien obligado a la concesión de la prórroga, dándole un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido por la circunstancia referida, en este caso el COVID-19, a no ser que el contratista pudiese, y así lo hiciese, pedir uno menor. El organismo de contratación, como decimos, concederá la ampliación del plazo por el informe del director de obra del contrato, donde además se determinará que el retraso no es por causa imputable al contratista y que se anunció como consecuencia del COVID-19 los términos indicados. En estos casos no procederá, si se regula legalmente, la imposición de penalidades al contratista ni la resolución del contrato. De lo que así en su contrario debemos desprender que la Administración sí puede instar la resolución contractual en el supuesto de que efectivamente esa demora del contratista no derive del COVID-19 de las medidas adoptadas por las autoridades para combatirlo, sino que
se halle o radique en causa a él imputable. Como garantía para el contratista en estos contratos, ¿no?, de prestación de servicios y de suministros que no son, decimos, de prestación sucesiva, siempre y cuando, como dice el precepto y apuntábamos, los mismos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecha creada por el COVID-19, los contratistas tendrán derecho al abono de los gastos salariales, se dice, adicionales en los que efectivamente hubiera incurrido como consecuencia del tiempo perdido con motivo del COVID-19 y hasta un límite máximo siempre del 10% del precio inicial del contrato. En este caso, entendemos que la fórmula legal empleada es aún más genérica y amplia que en los contratos de servicio y suministro de prestación sucesiva, pues se habla de que el contrato no haya perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19. El concepto de situación de hecho es absolutamente indeterminado y comprensible en derecho de prácticamente cualesquiera circunstancias, por lo que será necesario, a nuestro juicio, analizar las causas concretas y la consecuencia de esa pérdida de finalidad del contrato como elemento imprescindible, en su caso, para entablar una reclamación que trascienda exclusivamente de esos gastos salariales adicionales con el límite indicado del 10%, evitando de este modo que se frustre no solo la ejecución misma del contrato, como decimos, sino una reparación integral de los perjuicios que dicha no ejecución ocasiona. Fuera de este ámbito legal, regulado por el citado Real Decreto, el mismo entendió, y así lo plasmó, que no era de aplicación en ningún caso a los siguientes contratos: los de servicios o suministros sanitarios, farmacéuticos o de otra índole, cuyo objeto esté vinculado con la crisis sanitaria; los contratos de servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de sistemas informáticos; los contratos de servicios o suministros necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte; o los contratos, mejor dicho, y los contratos adjudicados por aquellas entidades públicas que coticen en mercados oficiales y no obtengan ingresos de los presupuestos generales del Estado. En conclusión, y con esto vamos a ir terminando, este artículo 34 del citado Real Decreto Ley 8/2020, 17 de marzo, parece diseñado para dar respuesta pues a una situación eventual, a una situación excepcional en lo relativo a la necesidad de la suspensión de un contrato público de suministros, servicios y suministros por imposibilidad de ejecución ilimitada en el tiempo. Sin embargo, los efectos que ha generado, que ha dejado a su paso la pandemia sufrida, no se advierten ya ni tan excepcionales ni tan transitorios como pudieron quizás preverse o no al tiempo de la promulgación de aquel, por lo que entendemos quedan fuera de la regulación de este Real Decreto, y esta es, en nuestra opinión, las numerosas situaciones de hecho que en la práctica de una manera u otra van a aflorar, de hecho ya lo están haciendo, la ejecución de multitud de contratos públicos y frustrados y cuya solución o resolución judicial habrá de buscarse no solo en este instrumento legal que, como decimos, creo que quedó superado hace tiempo, sino en otros instrumentos legales, incluidos los del propio derecho común, que permitan ofrecer, en este caso a quien ha contratado con la administración pública y ha visto suspendido temporal o incluso definitivamente su contrato, una reparación integral del perjuicio realmente sufrido. Bueno, pues con esto hemos concluido este seminario de responsabilidad patrimonial de la Administración. En reiterar las gracias a todos los asistentes y a los compañeros Miguel Morales y René. Quedamos, como indicaban mis compañeros, a disposición de cualquiera, tanto en la página web de AGM como en nuestros correos particulares, para cualquier cuestión, para cualquier problemática que se le pueda presentar en relación con la relación con las administraciones públicas derivado de las vicisitudes surgidas en el desarrollo, en la ejecución de los contratos durante esta situación de pandemia y que evidentemente puede dar lugar a una reclamación judicial. Muchas gracias a todos y feliz día. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Gregorio. Muchas gracias a todos los que han asistido a este webinar. También manifestar, digamos, que estamos muy contentos de que os encontréis todos bien y esperemos que todo siga así. Con relación a las preguntas, si queréis formular alguna pregunta, estamos a vuestra disposición. Veo que hay formuladas un par de ellas y que, bueno, podría contestar yo. La primera de ellas es, se nos indica... En el estado de alarma, la Administración ha requisado productos farmacéuticos, mascarillas adquiridas por empresas, etcétera, y sí se puede reclamar en este caso. Efectivamente, pues dada la absoluta escasez de material, de medios y la absoluta necesidad de cantidades ingentes de este tipo de materiales que normalmente no se requieren o no se requerían o no se necesitaban en la medida en la que nos hemos encontrado en esta etapa más dura de la pandemia, al inicio del estado de alarma y demás, pues se han producido incluso pues, la retención de productos que habían solicitado empresas particulares o farmacéuticas, etcétera, y se han quedado en la frontera para salir o en la frontera para entrar y se han puesto, o la Administración las ha puesto, como no puede ser de otra manera, también en aras al interés general, a disposición de los hospitales públicos para atender pues, la gravísima crisis sanitaria en la que nos encontrábamos. Pero eso no implica que, evidentemente, pues, las empresas tengan derecho a ser resarcidas. No estamos hablando ya tanto de un procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración, pero sí que podemos decir que el plazo para la reclamación por parte de estas empresas que tienen derecho a reclamar no por los decretos específicamente dictados por el Gobierno como consecuencia de estado de alarma, pero sí como consecuencia precisamente de la ley reguladora del estado de alarma a la que prácticamente nunca o casi nunca habíamos tenido que echar mano en ningún momento a lo largo pues, de los más de 40 años o casi 40 años de su vigencia. Y a través también de otro mecanismo que es el de la ley de la expropiación forzosa. Estas dos leyes, el artículo 120 de la ley de expropiación forzosa y el artículo 3 de la ley reguladora de estado de alarma, excepción y sitio, permite, por un lado, a la Administración disponer de bienes públicos, requisar bienes, ocupar incluso instalaciones para dotarlas, como hemos visto la feria el IFEMA, lamentablemente, pues convertido, lamentablemente y por fortuna a la vez, convertido en hospital cuasi de campaña para atender a los enfermos. Pues las personas o las empresas titulares de estos bienes o de estos espacios, las entidades funerarias también se les han dictado órdenes para atender de una manera concreta pues todos los servicios que les serán requeridos. Pues estas compañías tienen derecho a ser indemnizados en el justiprecio que dice la ley de expropiación forzosa por estas requisas de bienes o esta ocupación de bienes particulares que han visto transitoriamente pues, afectado el derecho a la propiedad regulado y consagrado en la Constitución española. Otra pregunta es: ¿la Administración abre de oficio alguna vez un expediente de responsabilidad patrimonial de la Administración? Pues sí, en el despacho estamos tramitando varias, no muchas, pero sí que algunas expedientes de responsabilidad patrimonial de la Administración abiertas de oficio. Evidentemente no estamos ante casos individuales, sino estamos ante casos en los que hay una afectación normalmente a una pluralidad de afectados. Es el caso, pues, por ejemplo, tenemos una localidad aragonesa que cayó, un cerro que hay en medio del casco urbano, se desplomó y afectó pues, a muchas viviendas. Por fortuna no causó daños personales, pero sí muchos daños materiales en viviendas, vehículos, inmobiliario urbano. Aquí la Administración, pues evidentemente ha abierto de oficio un expediente de responsabilidad patrimonial de la Administración para depurar sus propias responsabilidades o las posibles responsabilidades de terceros
que puedan haber ayudado o coadyuvado en la producción de esta responsabilidad o de estos daños a terceros o a los vecinos de esta localidad concreta. También hay otros en otros casos que también abre de oficio expedientes de responsabilidad patrimonial. No son los más, son los menos, pero sí que los hay. Estas son las preguntas que teníamos aquí anotadas. Miraré a ver si hay alguna otra nueva que se haya podido articular. No había preguntas, quizá en el chat. No hay ninguna más. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer teneros aquí en este webinar. Os invitamos a próximos webinars. De aquí un par de días tenemos otro también relativo a contratos privados. La cláusula rebus sic stantibus está tan famosísima ahora en la actualidad y tan olvidada en otras muchas ocasiones y de difícil encaje, pero bueno, posible quizá en estos momentos, ya lo veremos. Muchísimas gracias a todos, un placer, y estamos a vuestra disposición en los correos electrónicos y en los teléfonos y las oficinas de AGM en España y en Francia. Un abrazo a todos y hasta la próxima.